Todos ustedes ya saben que yo predico expositivo, ¿verdad? Que creo que la predicación que alimenta a los hijos de Dios es la expositiva, es decir, cuando se toma una porción de la Escritura y se desarrolla, se desbarata, se explica, se predica, se interpreta y se aplican todos los principios y enseñanzas que vienen en la palabra de Dios. En esta ocasión, hermanos, yo quiero tocar un tema un tema que es muy predicado, pero creo que nunca, al menos yo en mi experiencia, nunca me ha tocado que sea un tema verdaderamente desarrollado. Porque el puro título de lo que vamos a estudiar el día de hoy provoca mucha emoción en las personas. Y vaya que hemos predicado acerca de la emoción. La emoción no es mala, pero no es el centro del evangelio. La emoción no es mala, pero no es el centro de tu vida cristiana. La emoción no es mala, pero tampoco es lo que te edifica. Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a estar estudiando un tema titulado Las promesas de Dios. Y quiero empezar a manera de introducción y testimonio platicándoles lo siguiente. Hermanos, yo recuerdo, ahorita viene el hermano, creo que aquí en Camino de Fe tenemos bien claro, ¿verdad?, la diferencia entre cristianismo y religión. Eso es lo que hemos predicado aquí, que hemos explicado, que hemos estudiado. Sabemos que la religión es una serie de normas humanas, la religión es una forma casi de idolatría a las personas, la religión es la que no te deja a ti cuestionar lo que un pastor dice, la religión es la que te ata a seguir ciertos dogmas, ¿verdad? Eso es la religión. Y el cristianismo no es eso. El cristianismo es tener una relación genuina con el Dios verdadero espiritualmente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pertenecíamos, hermano, también, porque muchos de nosotros lo hicimos, pertenecíamos a la religión, a mí en lo personal me tocó escuchar muchas predicaciones que decían lo siguiente. Recuerdo que varios eventos se paraba alguien al frente y decía: hermanos, Dios ha hecho más de 2000 promesas en la Biblia. Y todos, amén, wow. Y luego me tocó una vez que mi mamá y unas hermanas fueron a un evento de damas y toda la predicación: Dios tiene más de 2000 promesas para ti. Y wow, 2000 promesas. Y recuerdo, hermano, que en su momento me llamó mucho la atención el tema de las promesas. Y es que 2000 no es un número bajo. Vamos a poner unos ejemplos. 2000 pesos es una cantidad considerable que yo estoy seguro que nadie de aquí despreciaría. 2000 kilómetros es una larga distancia. 2000 metros para arriba es altísimo. Nadie se puede aventar de 2000 metros y sobrevivir. 2000, hermanos, no es un número bajo en los contextos en los que lo utilizamos durante nuestra vida cotidiana. Y me resultó sumamente impactante ese dato que predicadores, predicadoras han dicho en varias ocasiones con una seguridad, con mucha seguridad, y no 2000, sino dicen más de 2000 promesas. Y en algún momento yo me pregunté, a ver, ¿tengo esa cantidad de promesas por ser cristiano? ¿Existen verdaderamente 2000 cosas diferentes por recibir de parte de Dios? Voy a buscar a alguien, dije, que sepa cuáles son estas 2000 promesas y que me las enliste, porque se tienen que estudiar. Eran preguntas que yo quería saber, hermano, porque yo algo sí tenía muy claro. Yo en ese entonces yo no sabía si eran 2000 promesas o no, o si eran más o si eran menos. Pero yo sí tenía claro que una promesa de Dios no es cualquier cosa. Una promesa de Dios no es como una promesa humana, que puede fallar. Los humanos muy frecuentemente rompemos nuestras promesas. No solo las que le hacemos a otras personas, sino las que nos hacemos a nosotros mismos, e incluso rompemos muchas veces promesas que le hacemos a Dios. Sí, esposa mía, esposo, te prometo que mañana te llevo al cine. Y pasa algo y no. Sí, mijo, mañana te llevo a comprar ese juguete que viste y que te gustó. Sí, te prometo que para mañana tengo listo esto. Hermanos, los negocios de aquí, yo creo todos hemos perdido la fe de que aquí un negocio, una carpintería, algo, te diga para mañana lo tengo y que vayas y que sí esté.
No es cierto. Echas vueltas y echas vueltas y echas vueltas. A veces nos decimos a nosotros mismos, ya, ahora sí es la última vez que yo cometo este pecado, ya estuvo. O promesas a Dios y le decimos, ahora sí, mi Dios, ahora sí seré tan santo que hasta me vas a confundir con tu Hijo Jesús. Porque voy a ser santo, santo, santo. Voy a ser bueno. ¿Y cuánto nos dura, hermanos, la promesa? A veces horas, a veces un día, a veces minutos. Tantas cosas que prometemos y que no cumplimos. Así es el ser humano. Sabemos que estamos en una condición caída, en una condición corrupta. Y usted dirá, no, hermano, eso no es una promesa que yo no hago. ¿Por qué? Porque yo nunca dije, te prometo que. Pero hermano, no tienes que mencionar estas palabras, no tienes que decir estas palabras para que lo que tú digas sea una promesa. Una promesa, hermano, es entregar tu palabra a cambio de la confianza de aquel al que le estás prometiendo. Es crear con tu boca, crear con tu lengua un compromiso moral que no se debe romper. Porque tú, hermano, al momento de decir voy a hacer esto, tú creas esperanza en la gente con la que haces ese compromiso. Decirle a tu esposo o a tu esposa, te voy a amar toda la vida. O decirle, prometo amarte toda la vida, es exactamente lo mismo. Si yo a mi esposa yo le digo, ¿sabes qué, esposa? Te prometo serte fiel. O si yo le digo, ¿sabes qué, esposa? Te voy a ser fiel. Y el día de mañana yo fallo. Yo no puedo llegar y decirle, pero yo no dije te prometo. Yo nomás dije, te voy a ser fiel. No. Porque ambas frases, hermanos, una contiene la palabra te prometo y la otra no la contiene, pero los dos son compromisos que crean esperanza en el corazón de una mujer de que su marido le va a ser fiel y le va a ser leal. Es lo mismo. No importa si pronuncias la palabra prometo o no. Una promesa es un compromiso que haces cuando tú usas el poder de la lengua para decir, me voy a hacer esto. Tú creas expectativa en la gente. Tú creas expectativa de que vas a cumplir lo que dijiste. No importa si dijiste lo prometo, no importa si te pusiste la mano en el pecho y dijiste juro que o prometo que no. Cuando tú dices voy a hacer esto, tú creas una expectativa y a la gente le das una esperanza de que tú vas a hacer lo que dijiste que vas a hacer. Y una gran realidad, hermano, es que los humanos fallamos en nuestras promesas. Batallamos para cumplir lo que decimos. Y muchas veces lastimamos o decepcionamos a alguien que confió en nosotros cuando hicimos un compromiso que no pudimos o no quisimos cumplir. Pero yo tengo algo muy claro. Y eso es que Dios no es hombre para mentir. Dios no falla, hermano. Dios no miente. Dios no te lastima el corazón. Él lo sana. Dios no juega con tu confianza, Él la honra. Dios no juega con tus sentimientos, Él los cuida. Dios cumple sus promesas. Eso lo he tenido clarísimo siempre. Entonces, ¿cómo era posible, hermano? ¿Cómo era posible que hubiera en la Biblia más de 2000 promesas como esos predicadores tanto dicen? Y yo no era capaz de recordar más de 4 o de 5. Y comencé a preguntarle a hermanos, a pastores, a predicadores, hermano, ¿cuántas promesas de la Biblia me puedes mencionar? Y gran sorpresa recibí, hermanos, al darme cuenta de que nadie llegaba ni siquiera a 10. Ni siquiera los que predicaban esto. 2000 promesas decían. Y luego se bajaban del altar. Y uno llegaba y le decía, a ver, hermano, el 1% de mí. 20 promesas. Pues está esta, y luego esta ya la dije, y luego esta no, pero es lo mismo que la segunda, y empezaban así, hermano. Porque yo cuestioné, ¿cuáles 2000 promesas? Porque si estás tan seguro de predicar que hay 2000 promesas, es porque sabes de perdida la mitad. Porque qué fácil, ¿verdad? Es decir, hay 10, los 10 mandamientos. Y a ver, hermano, amarás al Señor tu Dios, y hasta ahí llegamos. Y o como decía el otro, como decía, honrarás a tu padre y a tu madre. Hermano, entonces no prediques de los 10 mandamientos si no sabes decir ni siquiera 3 o 4. ¿Verdad? Entonces esto pasa con este tema de las promesas. Ahora bueno, dije, son humanos, tenemos una memoria limitada. Vamos a preguntarle a este ser tan sabio, tan inteligente,
tan útil que se llama Internet. Dije, pues en Google ponemos a ver las 2000 promesas de Dios, y que me voy topando, hermanos, con otra sorpresa, que Internet dice que no son 2000, que son más de 3000 todavía. Y yo dije, en la torre, dije, si yo no he llegado ahorita a los 2000 que me predicaron, y ya se me quemó el cerebro, y luego de repente entro a Internet y me dice que hay 1000 más todavía. Y yo dije, bueno, aquí en Internet, dije, pues deben de estar ordenaditas, ¿verdad? Así, en una listita, los versículos, las promesas. Pues ni modo, dije, vamos, es un tema que a mí me interesa. Dije, vamos a imprimir las hojas que tengamos que imprimir para que salga la lista completa de las 3000 y fracción de promesas. Y entraba a una página, hermanos, y venían 4. Y entraba a otra página, y venían 5. Y entraba a otra página y venían 10, así como que medio forzando 2 que 3 versículos. Y pues otra vez, hermano, no lográbamos llegar ni al 1% de las promesas que me dijeron que estaban en la Biblia. Pero hay alguien que no falla en darnos estas respuestas, hermanos, y ese es el Espíritu Santo de Dios. Y yo pido a Dios que nos guíe a través de su Espíritu para estudiar y entender el tema de las promesas de Dios. Y yo quiero dar una lectura bíblica, hermanos, que me acompañen ahí en sus Biblias. Vamos allá a la carta a los Hebreos. Dice en el nombre de Jesús, Hebreos capítulo 10, verso 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que, ¿qué, hermanos? Prometió. Fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hasta ahí, hermano. Qué curioso, hermano. Date la tarea de leer todo el capítulo ahí en tu casa, el capítulo 10. Pero es curioso que esta parte que leímos pertenece a un capítulo donde el autor de esta carta nos habla de lo importante que es entender que vivimos bajo la gracia de Dios. El autor en muchas ocasiones a lo largo de su carta, él hace comparativas, ¿verdad? De lo que es el vivir en la ley y lo que es vivir bajo la gracia de Dios. Él está diciendo, los sacrificios eres una cosa en la ley y el sacrificio de Cristo fue suficiente para vivir ahorita bajo la gracia. La gracia es totalmente distinta a la ley y muchas personas no han logrado entender esto, hermano. A lo largo del capítulo nos habla de cómo Cristo cumple la ley y nos libera del pecado. Nos habla de forma hermosa sobre el sacrificio que Jesús hace en la cruz del Calvario y nos abre el camino al Padre, donde recibimos la gracia, donde somos justificados por lo que Jesús hizo, donde entramos en un proceso de santificación diaria y continua. ¿Para qué? Para que un día, hermanos, estar en un lugar mejor eternamente al lado de nuestro grande y amadísimo Dios. Y es en este contexto donde el autor nos menciona que Dios es fiel en lo que promete y nos invita a vivir con esperanza, una esperanza que no debe flaquear, que no debe decaer, que debe estar firme porque fiel es el que ha prometido, dice el autor de los Hebreos. Y es que, hermano, te voy a decir algo. No, hermano, no es que sean 2000 promesas, no es que sean 3000 promesas, no es que sean 1000, no es que sean 500, no es que sean 100. Lo que ocurre, hermano, es que Dios es manifiesto siempre a lo largo de toda la Escritura como el único fiel a su palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios se ha encargado de que no haya ni un rincón de la Escritura donde tú no halles a un Dios que te ama, que te ha salvado, que tiene cuidado de ti y que es fiel a su palabra. No son miles de promesas. Lo que son miles son miles de versículos que nos muestran a un Dios fiel y compasivo, a un Dios que te recuerda una y otra y otra y otra vez que te ama y que quiere relacionarse contigo. El Nuevo Testamento, hermano, está impregnado de textos que nos hablan de lo mismo que la porción de la carta de los Hebreos que acabamos de leer.
No es que sean miles o cientos de promesas, es que son miles y cientos de veces en que Dios te habla de vida eterna, de salvación, de redención, de su misericordia, de su gracia, de su amor por ti, del sacrificio de Cristo, del gran regalo que recibe todo aquel que en Él cree. Hermanos, es como aquellos ángeles que alaban a Dios en el cielo, diciéndole una y otra vez: santo, 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 santo. Es porque no hay palabras, hermano, para describir la santidad de Dios. No es que cada vez que le dicen santo, Él se tiene una cualidad nueva. No, es que Él es tan santo que no hay palabras, hermano. Ni siquiera los ángeles hallan las palabras para hablar de esta santidad tan inmensa, tan grande, que no existe en el vocabulario humano. Por eso repiten una y otra vez: santo, santo, santo es el Señor. Santo es el Señor. No hay vocabulario humano que lo pueda explicar la grandeza de Dios. Y hermanos, olvídate de las 2000 promesas. En este día vamos a estudiar aquellas promesas que vienen plasmadas en la Escritura. Promesas que deben de darte gozo, que deben de darte paz y que deben de llenarte de esperanza. Primero comencemos recordando, hermanos, lo que Dios no ha prometido. Cosas que los paladines carismáticos, que los paladines de la prosperidad predican hoy en día. Hermano, Dios no te ha prometido que te va a librar de toda enfermedad física ahorita. Dios no vino aquí a morir por tus problemas de la carne. Dios no ha venido a prometerte aquí riqueza económica, que te va a hacer millonario, que te va a dar el carro del año. Dios no ha prometido aquí esa mala predicación, ese empoderamiento que ahorita, entre comillas, que ahorita existe. Esa es una mala interpretación de lo que significa recibir al Espíritu Santo. Porque muchos dicen, la Biblia dice que recibiréis poder, y la gente se confunde y somos tan ególatras y a veces somos tan orgullosos que creemos que somos nosotros los poderosos, cuando es el Espíritu de Dios el que tiene el poder y no nosotros. Dios no ha prometido, hermano, tampoco salvar a tu familia nomás porque tú te convertiste. Esta es una mala predicación también de Hechos 16:31. Hechos 16:31 tiene un contexto precioso donde se le predicó a una familia, y esa familia miembro por miembro recibió esa palabra y creyó en lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso fueron salvos. Muchos leen un versículo fuera de contexto y dicen: ahí está, tú ya fuiste salvo, ya nomás espera que tu familia se convierta. No, predícales, dales un ejemplo, trabaja con ellos, sé un ejemplo de que has nacido de nuevo. Y eso, hermano, es lo que tiene una gran influencia sobre tus familiares, sobre el círculo en el que te mueves. Ahora, hermanos, estas son cosas que Dios no ha prometido, y sobre esto se centran las predicaciones modernas. La gente ya no quiere santidad, quiere dinero. La gente ya no quiere agradar a Dios, quiere agradarse a sí mismo con un carro más bonito, con ropa más cara. Ya no quiere estar totalmente sujeto a la soberanía de Dios. Han creado esta falsa doctrina de la confesión positiva, donde dicen: ahí está, con lo que yo diga, nomás lo declaro y menciono el nombre de Jesús al final y tan será hecho. Cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores dijo: Señor, hágase tu voluntad. Hermanos, todo esto ha pasado porque la gente no entiende las promesas de Dios. La gente quiere ser poderosa ahorita, rica ahorita, gloriosa ahorita, quiere tener poder en su lengua ahorita, que también es otro versículo que sacan de contexto tremendamente, y creen que tienen magia en la boca, cuando el libro de Proverbios no es de eso lo que habla. Hermanos, en primer lugar, Dios nos ha dado una promesa de descanso. Alguien que me lea Mateo 11:28, por favor. Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo los haré descansar. Qué hermosa promesa es esta, donde Dios nos dice: déjame tus cargas. Hermano, ahora tenemos que explicar qué son estas cargas. ¿Que le vas a dejar todo a Dios y tú te acuestas a gusto a vivir tu vida cristiana pues igual que cualquier mundano, nomás diciendo que crees en Dios? Claro que no. Este texto, hermano, se refiere a cosas terrenales y humanas, como el afán, como la preocupación por un familiar o un hijo que no se quiere convertir a Cristo, como el dolor y la angustia por alguien que te traicionó, como tal vez un amigo o incluso un familiar que te ha fallado. Cargas que no están en nuestras manos, hermano, y que nos afanamos a sufrir por ellas. De esas cargas está hablando Jesús, de aquellas cosas que no están en nuestras manos y nos provocan cansancio y nos provocan estrés. Hermano, tú sabes lo que es el estrés para el ser humano.
Hermanos, los que me conocen y que saben dónde trabajo, el dueño del lugar donde yo trabajo estuvo al borde de la muerte y el doctor le dijo: esto te pasó por estrés. Te estás pudriendo por dentro y esto te lo provocó el estrés. ¿Y esto es por qué? Porque nos afanamos, porque no sabemos descansar en Cristo, porque nos creemos autosuficientes. Y llega Dios y nos dice: en mí hay descanso. Preocúpate por crecer en la palabra, preocúpate por crecer en santidad, preocúpate por aprender a perdonar, preocúpate por amar a tus hermanos, preocúpate por amar a tus enemigos, preocúpate por dirigir a tus hijos, preocúpate por honrar a tu padre y a tu madre, preocúpate por agradarme a mí, no por las cosas que no están en tus manos. En tus manos no está la salvación de tus hijos ni de nadie. Eso le pertenece al Señor. En tus manos está nada más dar un buen ejemplo, dar un testimonio vivo de lo que es ser un hijo de Dios. Todo lo demás, dice Jesús, dámelo. Te estorba, no te sirve. Dámelo, dame tus estreses, dame tu cansancio. Esfuérzate por agradar a Dios, no por agradar al mundo. Porque somos afanosos, nos gusta el afán. Y si no tenemos a veces lo que queremos de una forma terrenal, renegamos cuando Dios nos dice: hey, estoy al control, yo estoy aquí, yo sigo aquí, aunque todo se vea mal, aquí estoy contigo. Definitivamente el estrés, hermanos, es algo peligroso, puede costarte la vida. Y normalmente es provocado por algo que ni siquiera está en nuestras manos. Estas cargas te pide Jesús que las deposites en sus manos, porque hay luchas que sí se deben de enfrentar, hermano. Tu lucha contra tu propio pecado, contra el mundo que aborrece tu fe a través de argumentos, dijo el apóstol Pablo. Pero estas son luchas que no se luchan ni con tus propias fuerzas, hermano, sino son con el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero de eso vamos a hablar en otro punto. Alguien que me lea otra promesa, Mateo capítulo 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo, ¿sí?, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un poco? Muchos confunden esta provisión de la que está hablando en estos versículos con lujos, con riqueza, e incluso se utiliza Malaquías capítulo 3 versículo 10, donde dice que Dios te va a dar bendición hasta que sobreabunde. Pero Dios no está hablando de riquezas, sino de sustento. Y cuidado en estas áreas que Dios sabe que necesitamos. El dinero no es malo, hermano. Un Rolex no es malo. El carro último modelo no es pecado. Pero somos ambiciosos y avaros. Y eso es lo que Dios cuida. Pero qué hermoso es saber que Dios cuida nuestro corazón de estos pecados, pero sin dejarnos sin sustento. El apóstol Pablo dijo que él había aprendido a vivir en abundancia, pero también en escasez. Pero esta escasez, hermano, nunca fue un castigo de Dios, ni mucho menos que Dios lo haya olvidado ni desamparado. Eran procesos en los que Pablo tenía que ser formado para llegar a ser el apóstol que fue. Hermano, Dios suplirá todas tus necesidades. Solo en este punto debemos de tener mucho cuidado. Cuidado de no involucrar el corazón con las cosas materiales. Cuando tú hablas, cuando a ti te predican la provisión de Dios, ten cuidado con lo primero que se te viene a la mente. Porque si lo primero que se te viene a la mente es riqueza, es excentricidades, es cosas caras, es cosas que ni siquiera necesitas, pero que te gustan. ¿Por qué? Porque son buenas, porque son caras. Porque tú nada más, en vez de ver un corazón, tú lo que ves es un signo de pesos. Ten cuidado, te estás desviando. La provisión de Dios va más allá de eso. Hermano, hay veces que Dios nos va a permitir pasar escasez. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se desvía. Ahora, una cosa es la escasez. Eso no significa que seas ni desamparado, ni que Dios va a olvidarte de darte sustento. Dios lo que hace en sus hijos es trabajar en ellos y muchas veces darle corrección. Hermanos, Dios suplirá todas nuestras necesidades. Solo en este punto debemos de tener cuidado de no involucrar el corazón con las cosas terrenales. Y podemos, repito, pasar escasez, pero jamás debemos de perder el gozo de tener a Dios en nuestra vida, porque si tú tienes a Dios, lo tienes todo. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Todo es un proceso.
Todo es un proceso. ¿Quieres luchar algo? ¿Quieres quitar algo que sí está en tus manos? Lucha con tu pecado. Ahí anda gente queriendo amarrar al diablo en cada esquina. Ahí anda gente queriendo atar demonios y desatar demonios. Cuando la lucha es con nuestro propio pecado. El enemigo ya fue vencido en la cruz del Calvario. El enemigo fue humillado y pisoteado por Jesucristo. Es nuestra carne con la que debemos de luchar, hermanos. Tercera promesa. Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. Muchos dicen, pero mi papá o mi mamá ya no vive. No importa, la honra es una actitud de tu corazón hacia tus padres. Hayan sido como hayan sido. Hayan hecho lo que hayan hecho. No importa si te hicieron daño, no importa si te abandonaron, no importa si te golpearon, no importa si te hicieron sufrir, no importa en qué tantas cosas hayan equivocado. Tú honras a tu padre y a tu madre porque así le agrada a Dios. Ahora, Dios muchas veces te dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto porque así le agrada a Dios. Y sería una razón válida. El apóstol Pablo le dijo a Filemón, yo te podría ordenar esto en el nombre de Cristo, cuando le pidió que recibiera a Onésimo, ¿verdad? Pero aquí Dios, aunque Él podría decirlo, ¿sabes qué? Lo haces así porque yo lo digo y ya. Él te está diciendo, y yo te prometo que si tú honras a tu padre y a tu madre, te doy largura de días en esta tierra. Promesa número 4. Alguien que me lea. Vamos a analizar también un poquito del Antiguo Testamento. Una persona que ayúdame, mamá, tú con Isaías 43, capítulo 2. Hermano, ¿me ayuda con Isaías 41, versículo 10? Isaías 41, versículo 10. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Muy bien. Hermano, Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Hermanos, ayúdame buscando Romanos 8:28. Romanos 8:28. Hermanos, hay una promesa de cuidado de parte de Dios. Hay una promesa de cuidado a tu vida. Aquí podríamos estudiar el contexto, ¿verdad? Que es en Isaías, es un libro profético, está en el Antiguo Testamento, tiene una dirección especial a quien Dios está dirigiendo, pero estamos hablando del carácter de Dios. Y el carácter de Dios en este sentido se ve igual manifiesto en el Nuevo Testamento bajo la gracia. Un Dios que está contigo en las peores batallas y que tiene cuidado de ti. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, A los que aman a Dios. Y ¿Sí? sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. A los que aman a Dios, dice la Biblia, todas las cosas les ayudan a bien. Ciertamente, hermanos, como hemos aprendido en otros estudios, es importante estudiar los contextos de los versículos, y que en algunos de ellos pertenezcan al Antiguo Testamento no implica que el carácter de Dios y las promesas que aparecen no aplican para la iglesia como en su momento aplicaron para estos profetas. Al fin y al cabo estamos hablando de la forma en que Dios se relaciona con su creación, y en cuanto a sus atributos, Dios es el mismo siempre. Entonces Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti. Hermano, si no estuvo en tus manos y te despidieron de un trabajo, tranquilo, es para bien. Hermano, si no estuvo en tus manos y perdiste algo, no has perdido nada en Cristo. Dios dice, si me amas, todo es para bien. Si un proyecto no te funcionó como creíste que iba a funcionar, calma, todo es para bien. Qué gozo, qué paz, qué tranquilidad es para un ser humano, para un hijo de Dios que comprenda estos versículos, que entienda lo que es el gozo de Dios, que no se pierde con la primer tribulación. El gozo de Dios no significa comodidad. El gozo de Dios significa gozo en medio de la incomodidad, en medio de la tribulación, en medio del problema, en medio de la situación. Y muchas veces, hermano, un problema, lejos de ser una maldición, llega a recordarte que eres salvo y que estás en un proceso de santificación. Gloria a Dios. Hermanos, número 5. Ahí adelantito, Romanos capítulo 8,
versos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Una promesa de amor. Pase lo que pase, Dios te ama. ¿Estás bien? Es porque Dios te ama. ¿Estás pasando un proceso? Es porque Dios te ama. Estás siendo ahorita moldeado por el alfarero y te duele un poco tal vez, pero es que Dios te ama. No hay nada que te separe del amor de Dios. Hermano, ten cuidado. Dios es justo y es un atributo de Dios que a muchos se les olvida. Dios es justo. Y por eso es que el pecado lleva castigo y el pecado lleva condenación. No es porque Dios sea malo, es porque Dios es justo. Es justo, pero te ama. Nunca te olvides del amor. Te ama. Hermano, un pecado trae consecuencias. Ahorita lo dijo el hermano. Un pecado, si yo me enojo, si yo estoy pecando, y trae consecuencias. Pero eso no significa que Dios haya dejado de amarte. Dios es fiel a lo que Él ha prometido y te dice, ni el mismo infierno puede hacer que yo te deje de amar, porque te ama como nadie en la vida te amará. Hermanos, y ejemplos podríamos dar montones de versículos que hablan de esto. Dios es amor y ese amor ha sido derramado sobre nosotros en la persona de Cristo. Un amor que debemos imitar, un amor que no nace de la sangre sino de la decisión de amar. Por eso yo creo tanto en el matrimonio. Por eso yo creo que el matrimonio es un gimnasio perfecto diseñado de Dios para ejercer un ministerio. Porque en el matrimonio tú no amas porque la sangre te obliga a amar. En el matrimonio tú amas porque quieres amar, porque decides amar. Y ese es el amor más importante que viene en la Biblia, que Dios decidió amarnos. Dios no está obligado a amarnos. No es un llamado de la sangre de Dios a amarnos. Dios nos amó porque quiso amarnos y por eso le tenemos que estar agradecidos. El matrimonio, hermano, es una gran ejemplificación del amor de Dios, porque en el matrimonio se ama por decisión. Me entrego mi vida a otra persona por decisión. Voy a la muerte si es necesario, como me lo pide la palabra, por mi esposa por decisión. Porque decidí amarla, no porque estoy amenazado. Incluso a los hijos los amas antes de conocerlos. Las mujeres estarán de acuerdo conmigo, los traes en la panza todavía, en la barriga, y ya das la vida por ellos. Pero es la sangre lo que te hace amar a esas criaturas. Pero en el matrimonio se ama porque decides amar. Y Dios decidió amarnos de esa manera. Muchos confunden la corrección, hermano, con la falta de amor. Pero al contrario, la corrección de Dios es una gran muestra de amor. Porque no importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa lo que digan, no importa si te creen o no te creen, Dios te ama como nadie en la vida te amará. Así como Cristo amó a la iglesia, que dio la vida por ella. Que Jesús te amó hasta la muerte. Dios mismo te ha amado hasta la muerte, hasta la última gota de sangre derramada en la cruz del Calvario fue por amor a ti y por amor a mí, porque Dios cumple sus promesas. Gracias, Señor. Número 6, hermanos. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros les conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Wow. Ahora yo pregunto lo que decía al principio. Ese versículo dice, les prometo. No, ¿verdad? Pero es una promesa. Y Jesús prometió la venida del Espíritu Santo, de ese Espíritu de verdad que iba a venir a morar dentro de nosotros y sellarnos como propiedad de Dios. Una promesa cumplida en todo creyente. Como bien decía ahorita mi hermano, no es en todos, sino en el que quiere. Y entonces en el creyente, hermano, y es una promesa cumplida en el creyente y una promesa disponible para el incrédulo. Una hermosa promesa donde a todo aquel que ha creído en su corazón se le ha prometido que Dios mismo
Ya les expliqué hace 2 predicaciones, no es la tercera parte de Dios, no es una parte de Dios, es Dios mismo en su Espíritu Santo, viene y mora dentro de nosotros, convirtiendo este cuerpo, hermano, este pedazo de carne, de piel y de hueso, en el templo del Dios vivo, en el templo de ese Dios, hermano, Espíritu Santo. Un compañero de vida, hermano, que quiere guiarte en tu camino, que quiere fortalecerte en tus debilidades, que quiere consolarte en tus angustias, que quiere sanarte en tus momentos de dolor, que quiere levantarte en tus caídas y que quiere restaurarte las veces que sean necesarias, dándote un gozo por encima de todas las cosas, dándote convicción de pecado y regresándote a los pies de Cristo cuando quieres salirte del camino y haciendo que jamás te sientas solo mientras transitas por esta vida 100% temporal. Qué hermosa promesa para los que hemos tomado la mejor decisión de nuestra vida: aceptar a Cristo en nuestro corazón y ser morada del Espíritu Santo. Hermanos, yo soy un fiel creyente en la teología, yo soy un fiel creyente en la enseñanza. Yo creo que la Biblia debe ser escudriñada, analizada con lupa, y tendremos muchas diferencias doctrinales, pero Dios no ha puesto eso como condición para recibir el regalo de regalos, para recibir lo mejor que te puede pasar en la vida, que dejes de ser un cuerpo zombie que se mueve por necesidades terrenales y que te conviertas en el templo del Espíritu Santo, que le da vida. Y dijo Jesús: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quieres más, hermano? Te hacen falta todavía 1990 promesas. Hermano, has recibido todo. Hemos recibido todo en nuestra vida. Y finalmente, todo lo podemos resumir en estas 7 promesas. Promesa número 7: Dios nos ha dado una promesa de salvación y vida eterna a su lado. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y finalmente, hermanos, Juan 3:16: porque de tal manera, ¿qué? Amó Dios al mundo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, ¿más qué? Mas tenga vida eterna. Hermanos, ¿qué puede ser mejor que eso? Haber nacido en condición caída, preso del pecado, nacido para ser condenado a un lugar de tormento, y viene Dios y te da una vida nueva, a pagar nuestra deuda, librarnos de ese destino, a dar a su propio Hijo, siendo inocente, vino a pagar por los culpables, reconciliándonos con el Padre Celestial y dándonos un lugar que ni tú ni yo merecemos, una vida eterna, sin dolor, sin tristeza, sin promesas, sin enfermedad, sin preocupaciones, y acompañados de nuestro Padre Celestial. Hermano, es difícil ilustrarte esto ya para terminar, porque aún estamos aquí en esta vida terrenal, pero debemos entender la promesa que hemos recibido. Debemos entender que vivir eternamente, hermano, es vivir eternamente en un estado de gozo y de plenitud al lado de Dios. Muchos dicen: ay, vivir eternamente y no nos iremos a aburrir. No, es una vida eterna en plenitud, una vida eterna en gozo al lado de Dios. No hay nada que se compare, no hay nada mejor que eso. Hermano, no necesitas 2000 promesas, solo necesitas entender lo que hoy hemos estudiado. El recibir salvación, ya lo has recibido todo. Ya es razón suficiente para vivir con una esperanza que el mundo no tiene, con una luz que no se apaga, la esperanza que Dios nos ha dado a vivir a través de estas promesas, que no son 2000, que no son 3000, pero sí son suficientes para que los creyentes vivamos agradecidos y enamorados del Dios que nos amó primero. Ponte de pie, hermano.